Así como estamos de pie, que abremos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver el versículo 3 y el versículo 4. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Yo le había dicho que me voy a tomar algunas semanas para estar hablando acerca de los sellos, ¿verdad? Entonces la semana pasada y la antepasada yo hablé acerca del primer sello. Me tomé un par de mensajes para hablar acerca del primer sello o el jinete del caballo blanco. Así es que hoy voy a continuar y voy a hablar acerca del segundo sello o el jinete del caballo rojo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis 6, 3 al 4. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que nos ayude a predicar esta palabra. Padre, una vez más te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu para compartir esta palabra, Señor, para que tu pueblo esté apercibido de todo lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Yo te ruego, Padre, por los hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde, en este lugar. Te pido también por las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. Y te pido, mi Dios, que tú puedas usar mi mente, mi corazón, mis labios y todo mi ser para predicar esta palabra, y como siempre tendré cuidado de entregarle a Jesucristo, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dele un aplauso fuerte al bendito Cordero de Dios, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él la gloria, a Él la alabanza. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, tomen su lugar dándole un gloria a Dios. Muy bien, entonces el tema que vamos a hablar, pónganme por favor, hermanos, ahí la primera figura. El tema con el cual vamos a hablar el día de hoy se llama el segundo sello o el jinete del caballo rojo. Ok, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, Cristo le reveló al apóstol Juan las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos, y lo hizo con el propósito de que aquellos discípulos que les tocase llegar a los últimos días estuvieran apercibidos, o estuviésemos apercibidos, estuviéramos preparados para no ser tomados por sorpresa. ¿Cuántos discípulos de Cristo están en este lugar? Alabado sea Dios. Y yo creo, hermanos, sin lugar a dudas, no sé cuántos de ustedes lo crean, pero yo creo que estamos llegando a los últimos tiempos. Estamos llegando a los últimos tiempos, lo estamos viendo en la palabra de Dios. Podemos cotejar todas las cosas que están aconteciendo en el mundo, podemos cotejarlo con la palabra de Dios, podemos filtrarlo a través de la palabra de Dios y podemos darnos cuenta de que hemos llegado al final de los tiempos de los cuales Cristo habló. Y el Señor le dejó estas señales a sus discípulos, tanto en el Monte de los Olivos, cuando ellos le preguntaron, como en este libro de Apocalipsis capítulo 6, cuando el Señor les habló acerca de estos sellos, cosas que iban a acontecer en el final de los días. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 5, hermanos, nos dice que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, yo se lo dije hace un par de semanas, un rollo escrito por dentro y por fuera, y que este rollo estaba sellado con 7 sellos, ¿se acuerdan? Y le dije que el único que pudo abrir y desatar esos 7 sellos fue ¿quién? Fue Cristo, el Cordero de Dios. Le dije que en ese rollo estaba sellado con 7 sellos, y en él se encontraban los eventos o los acontecimientos que iban a anteceder, o sea, cosas que iban a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. Y esto es algo que ya estamos viendo. Eran eventos que iban a acontecer antes del arrebatamiento de la iglesia, y estos eventos se van a ir suscitando en la tierra uno tras otro en el orden en el que Cristo va rompiendo los sellos. Ahora, hermanos, estos eventos escritos en este rollo sellado con 7 sellos son exactamente los mismos eventos que Cristo le dijo a sus discípulos
en el Monte de los Olivos que iban a acontecer antes de su regreso, cuando ellos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hermanos, estos eventos de Apocalipsis capítulo 6 son exactamente los mismos eventos de Mateo capítulo 24. ¿Cuántos han leído el libro de Mateo capítulo 24? Bueno, los mismos eventos o los mismos acontecimientos que se van suscitando cuando el Señor, cuando el Cordero va rompiendo sello tras sello, en ese rollo, sello tras sello, son exactamente los mismos y van en la misma secuencia, en el mismo orden que las señales que Cristo le dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Cuando Cristo estaba aquí en esta tierra, son exactamente los mismos acontecimientos y van sucediendo en el mismo orden o en la misma secuencia. Yo sé que para algunas personas, hermanos, tal vez este tema puede ser un poquito controversial, porque yo sé que hay varias creencias. Entonces yo respeto. Mi responsabilidad delante de Dios es enseñar a este pueblo que el Señor me ha confiado, me ha delegado. Ahora, aquellas personas que nos siguen a través de las distintas plataformas, tal vez puede decir: yo no creo, yo estoy en desacuerdo. Con todo respeto le puedo decir: si a usted le sirve esto, usted puede tomarlo, y si a usted no le sirve esto, usted puede desecharlo y usted puede seguir creyendo lo que usted crea conveniente. Yo respeto eso, con todo respeto, pero yo, de acuerdo a la palabra de Dios, quiero dejarme guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo y por todo lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Muy bien, déjeme irme a Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al 4, y le voy a pedir que por favor, hermano Meni, ayúdeme con la segunda imagen. Hermanos, esto que estamos viviendo en el tiempo actual, la Biblia lo llama principio de dolores, así lo llama la Biblia. Cristo lo llama, esto será, dijo Jesús, será principio de dolores. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 6 le llama la apertura de los sellos. Esto es el principio del final. El principio del final, hermanos, ya comenzó y tenemos que prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que estamos viendo en el panorama mundial así nos lo indican. Mire esta imagen que está ahí. La semana antepasada yo le hablé acerca del jinete del caballo blanco. Le dije que ese jinete parecía Cristo, pero no era Cristo. Después le mostré otro jinete que realmente es el Cordero de Dios, es Cristo, el que aparece en Apocalipsis capítulo 19. Muy bien, este segundo jinete que monta este caballo rojo, hay tres cosas muy importantes aquí y ahorita se las voy a decir. Mire, Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al 4 dice: cuando abrió el segundo sello, cuando Cristo abre el segundo sello, dice Juan, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Acuérdese que esos seres vivientes son querubines que están cuidando el trono de Dios, y uno de esos querubines le dice a Juan: ven y mira. Y cuando Juan se acerca a mirar, dice, salió otro caballo. Este era un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Mire, no es cualquier espada, se le dio una gran espada. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿de qué nos está hablando este sello? ¿De qué nos está hablando, hermanos? De la guerra, pero tal vez haya gente que diga: yo no sé, yo tengo duda. A este jinete se le dio autoridad de quitar de la tierra la paz. Lo contrario de la paz es ¿qué? Es la guerra, lógicamente. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice: se le dio una gran espada y se le dio autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todos lados. Así es como dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, mire, Mateo 24, versículo 3 al 5 nos habla de las señales antes del fin. Vamos a irnos, le dije que Apocalipsis capítulo 6 prácticamente son las mismas señales, los sellos son las mismas señales y van en la misma secuencia que Mateo capítulo 24, cuando Cristo todavía estaba aquí en la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 5 nos habla de las señales que Cristo le dio a sus discípulos antes del fin. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida cuando tú vengas a recoger a la iglesia? Y del fin del siglo, del fin del gobierno humano, cuando tú vengas a establecer tu reino milenial aquí en la tierra. Danos las señales.
Respondiendo Jesús les dijo, miren la primera señal que Cristo les da, miren la primera señal. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie los engañe. Mira, esa fue la primera señal. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el ungido. Y a muchos, no a uno, a dos, a tres, a muchos engañarán. Esta es la primera señal que Cristo les dio en Mateo capítulo 24. Hermanos, esto nos habla del engaño que iba a ser introducido encubiertamente a través de los falsos ministros del evangelio que están llevando a la iglesia a la apostasía. Esto es exactamente lo mismo que el primer sello que estuvimos viendo, ¿cierto? Para que usted vea que es exactamente lo mismo y van en la misma secuencia. Ahora veamos la segunda señal de la cual Cristo le habla a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Después de que les dijo que tengan mucho cuidado porque en los últimos tiempos iban a entrar muchos engañadores, muchos falsos ministros del evangelio, falsos apóstoles, falsos profetas, iban a llevar al pueblo de Dios a la apostasía, exactamente lo mismo que el primer sello, ¿ok? La segunda señal está en el versículo 6 y 7, Mateo 24, 6, 7. Y oirán de guerras, dijo Jesús. Esta es la segunda señal. Oirán de guerras y rumores de guerras. ¿Estamos viendo guerras ahorita, hermanos? Guerras y rumores de guerras. Se está diciendo que este país probablemente va a invadir aquel. Se dice que tal vez este país va a atacar a este. Eso se llama rumores de guerra. Pero estamos viendo países que ya están confrontándose uno con otro. Esto está pasando ahí en Rusia con Ucrania, ¿ok? Oirán de guerras y rumores de guerra. Pero miren lo que dice Cristo. Tranquilos, dice, mirad que no os turbéis. La palabra turbéis es no se alarmen. Iglesia, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan evangelizando, sigan trabajando, sigan reuniéndose, sigan haciendo la obra. Dice el Señor, van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Pero dice, no os turbéis, no se alarmen, porque es necesario, diga conmigo, es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque todo esto va a llevar a lo que Cristo quiere que lleve el panorama mundial. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Faltan más señales, faltan más acontecimientos, faltan más eventos que se van a presentar aquí en la tierra, pero aún no es el fin. Vamos a ver esta guerra que va a ir creciendo. Usted va a ver cómo en el año 2023 esta guerra es como una bola de nieve que se van a ir metiendo más países y va a ir creciendo. ¿Ok? Dice, pero aún no es el fin. Faltan más eventos todavía que se tienen que manifestar aquí en la tierra. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso se llama guerra, guerra mundial. Nación contra nación y reino contra reino. Esto ya lo estamos viendo. Este caballo ya está galopando, pero está aumentando la velocidad día tras día. Así como un caballo sale, hermanos, pero poco a poco va aumentando su velocidad así. El caballo blanco ese ya va todo galope. La apostasía, ese va a toda velocidad. Pero este ya salió y va incrementando la velocidad poco a poco. Usted va a ver cómo va a ir creciendo todo esto. ¿Ok? Esto ya estaba escrito, estaba profetizado por nuestro Señor Jesucristo que iba a pasar. Miren lo que dice Lucas, porque no solamente está en Marcos 24, está en Lucas 21 y también está en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Le voy a leer la segunda señal, como lo dice Lucas 21, versículos 9 y 10. Y cuando oigan de guerras, mire cómo dice Lucas, y cuando oigan de guerras y sediciones. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? La palabra sediciones. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, vuelve a decir lo mismo, no se alarmen, no se turben, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. ¿Qué quiere decir? Que vienen más cosas. Se van a acontecer más cosas. Hay más sellos que tienen que abrirse. Hay otros eventos que se tienen que suscitar aquí en la tierra antes de que Cristo venga por la iglesia. Dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Así es que tranquilos, hermanos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Será una guerra mundial, esto que se aproxima. Habrá también sediciones. Hermanos, ¿qué es sediciones? ¿Qué significa esta palabra? Cristo dijo que iba a haber guerras, rumores de guerras y sediciones. ¿Qué es sediciones?
Esta palabra sediciones significa levantamientos de grupos de personas contra los gobiernos con el fin de derrocarlos. Eso es lo que significa. Significa que habrá disturbios sociales dentro de cada país. Significa que habrá guerras civiles. Eso es lo que significa. Disturbios sociales, guerras civiles. Se van a levantar la gente para derrocar a los gobiernos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Ha visto que sucede esto, hermanos? De repente empieza a pasar, la gente se empieza a levantar y quieren derrocar a ese presidente, lo quieren quitar. ¿Por qué pasan las sediciones? Mire, ¿qué es lo que ocasiona las sediciones? Regularmente las sediciones son ocasionadas por las injusticias de los gobiernos, la inflación descontrolada, cuando los gobiernos empiezan a ser gobiernos opresores, cuando los gobiernos empiezan a oprimir el pueblo se cansa y el pueblo se empieza a levantar. La inflación descontrolada, cuando los precios empiezan a subir tanto en la canasta básica que la gente dice, bueno, ya no podemos, ya no nos alcanza, y la gente está cansada y la gente dice, hay que quitar a ese gobernante. Eso es lo que trae las sediciones. La inflación descontrolada, el desabastecimiento de productos. Cuando vas a la tienda y a veces con sacrificio dices, bueno, voy a comprar este kilito de carne, pero resulta que ya no hay. Llegas y no hay tortillas, y no hay por aquí, y no hay esto, y ya no hay carne, y ya no hay arroz, y ya no hay frijoles, y todo esto, este desabastecimiento, todo esto es lo que ocasiona las sediciones. ¿Ok? Desabastecimiento de productos, la falta de servicios como el gas, la luz, el agua, todas estas cosas. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, yo creo que la gente puede aguantar muchas de estas cosas, pero hay algo que la gente no puede aguantar, y eso es el hambre. El hambre. Cuando ya no hay comida, puedes decir, bueno, traigo dinero, pero no hay comida, no hay nada. Llegas y no hay nada. Eso hace que el pueblo se levante, que el pueblo quiera quitar a los líderes, al gobernador, al presidente, todo eso. Eso es algo que Cristo dijo que iba a haber. Hermanos, cuando empiece a haber guerra, usted sabe todo lo que está pasando ahorita. Mire lo que está pasando en Europa, con todas estas sanciones que le pusieron a Rusia. Rusia le está cortando el gas a Europa. No sé cuántos estén viendo las telenovelas o se estén dando cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cuántos están enterados de las noticias de lo que está pasando hoy, hermanos? Bueno, la gente está comprando leña porque dicen que no va a haber gas, ¿sí? Y dicen que la gente va a empezar a levantarse contra los gobernadores en Europa. Todo eso es lo que se está escuchando. Eso se llama sediciones, ¿ok? Cristo dijo que iba a haber todas estas cosas, ¿ok? Ahora, hermanos, en estas cosas, en este segundo sello, perdón, hay tres cosas muy importantes que yo quiero resaltar. Tres cosas, mire, de ese jinete del caballo bermejo. Tres cosas. La primera de ellas es que el color de ese segundo caballo es un color bermejo. Es un color rojo, pero no es cualquier rojo. Color del caballo es color bermejo. Esta palabra bermejo viene del griego pirrus, que significa rojizo o rojo ardiente. Es un rojo relativo al fuego, es un rojo fuego. El color nos está hablando indiscutiblemente de la guerra. O sea, que no nos quede la menor duda. Bermejo es el color rojo, rojo fuego, el rojo de la guerra. Usted sabe que cuando hay guerra, ¿qué es lo que escupen las pistolas? ¿Qué es lo que escupen las ametralladoras? ¿Qué es lo que escupen los misiles? ¿Qué es lo que escupen, hermano? Fuego. Y lo que cuando llegan esas bombas, esas granadas, todo eso, ¿qué es lo que hace que los edificios empiecen a incendiarse, las casas? Fuego. Nos habla de la guerra, indiscutiblemente. Ahora, es el color bermejo, color rojo, fuego. Número 2, al jinete se le dio poder de quitar de la tierra la paz. Usted puede ver que allá abajo, mientras ese jinete va cabalgando por la tierra, a ese jinete se le dio, dice el pasaje bíblico, que al jinete se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y eso es lo que estamos viendo. Nada más ahorita lo que está pasando ahorita en Rusia y en Ucrania, cada día están sacando. Dice, nosotros matamos ya tantos soldados ucranianos, y los de Ucrania dicen, nosotros ya llevamos tantos soldados rusos muertos, y se están matando ya unos a otros. Pero esto va a ir creciendo. Ya se están cocinando otras guerras por ahí en China, pensando invadir Taiwán, Corea del Sur contra Corea del Norte. Japón ya está pensando también, ya está preparándose para entrar a la guerra. Australia también. Se está haciendo ya una bola grande, como una bola de nieve, y se va a hacer una guerra mundial, una guerra
una tercera guerra mundial. Eso está profetizado aquí en la palabra de Dios. Muy bien. Mire, ahora tal vez usted me va a decir, hermano, mire, al jinete se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahora tal vez usted me va a decir, hermano, pero siempre ha habido guerras en el mundo a lo largo de la historia. ¿Verdad que siempre ha habido guerras? Y eso es verdad, hermanos. Siempre ha habido guerras. Pero han habido dos guerras a nivel mundial que han sobresalido por encima de todas las demás guerras. ¿Cuáles han sido, hermanos? La primera y la segunda guerra mundial. Le voy a hablar un poquito acerca, así brevemente, acerca de la primera y la segunda guerra mundial. Mire, esta guerra, la primera guerra mundial, se llevó a cabo en el año 1914 al año 1918. 4 años duró esa guerra, la primera guerra mundial, del año 1914 al año 1918. Es importante que aprendamos, porque dice que los que no aprenden de la historia vuelven a cometer los mismos errores. Así es que aprenda, porque esto nos va a servir para esta tercera guerra mundial que se aproxima. Esta guerra se llevó a cabo del 1914 al 1918, pero ya se había venido preparando con anterioridad. No crea que cuando una guerra se da nada más así, hermano. No, se viene preparando con años de anterioridad. Y llega el momento cuando ya tienen que iniciarla. Así fue esta guerra. Esta guerra se dio principalmente en Europa y en algunas partes de África. O sea que, aunque fue una guerra mundial, fue una zona geográfica la que abarcó la mayor parte de esta primera guerra mundial. En esta guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias militares e industriales de la época. Y esto es lo mismo que va a pasar en esta tercera guerra mundial. Las potencias más grandes, más industrializadas, más fuertes económicamente y militarmente son las que se van a ver involucradas en esta tercera guerra mundial. En esta primera guerra mundial, hermanos, había dos bloques de países. El primer bloque estaba formado por el imperio alemán. Alemania era un imperio. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, Bulgaria e Italia. Ojo con esto, hermano. Italia, el quinto país que se unió a este bloque. Italia. El segundo bloque estaba formado por Francia, Inglaterra, Rusia, Japón, Estados Unidos e Italia. ¿Cómo que Italia? Italia estaba en el primer bloque. Siempre, hermanos, va a haber dos bloques de países, siempre, dos bloques. Italia estaba en el primer bloque, pero en un momento se cambió la camiseta y se cambió al otro bando. Y esto es algo que puede pasar en las guerras, Fíjese cómo Italia se cambió al otro bando. Ok, ahora, hermanos, siempre tiene que haber un detonante. Las guerras no se dan así nada más. Todo esto que estamos viendo se está preparando, va creciendo. Pero tiene que haber un detonante, algo, una excusa, un pretexto para que ya se dé la guerra. Bueno, en la primera guerra mundial, el detonante para que ya entraran a la guerra fue el asesinato de un archiduque llamado Franz Ferdinand. Mataron a este archiduque y ahí iniciaron los países con la guerra. En esta guerra perdieron la vida. Como siempre, hermanos, hay mucha muerte después de la guerra. Perdieron la vida, escuche bien, 9 millones de soldados aproximadamente y 7 millones de civiles, porque no solamente soldados mueren, mueren también civiles. Fíjese bien. En esta guerra, hermanos, terminó con un tratado de paz llamado el Tratado de Versalles. Después de 4 años de guerra, la guerra se firmó la paz y se firmó con un tratado de paz que se llamó el Tratado de Versalles, en el cual se le obligaba a Alemania. Alemania fue el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial y a Alemania se le obligaba, fíjese bien, a entregar gran parte de su territorio, pagar una cuantiosa indemnización por todos los daños que se hicieron y dejar de fabricar armamento militar. Es decir, Alemania se iba a desmilitarizar. Eso no le gustó, pero tuvo que firmar porque Alemania fue el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial. Así que se firmó el Tratado de Paz, se llamaba el Tratado de Versalles. Fue un tratado muy humillante para Alemania. Esta guerra cambió el orden, escuche bien, esta guerra cambió el orden mundial de aquella época. Se terminó el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso de los zares, se acabaron, ¿ok? Y 21 años después, en el año 1939, el mundo se vio envuelto nuevamente en una segunda guerra mundial.
21 años después de la Primera Guerra Mundial, 21 años después, el mundo se vuelve a ver envuelto en una Segunda Guerra Mundial. Después de la derrota de los alemanes, ellos tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, un tratado muy humillante que desencadenó el odio y el resentimiento de los alemanes. Como Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, había mucho odio y mucho resentimiento en Alemania. Ellos tenían mucho odio y mucho resentimiento. Así es que ellos estuvieron trabajando por 21 años. Entró un joven que era un cabo de la milicia alemán, llamado Adolfo Hitler. Y este hombre, hermanos, 20 años después, durante una severa crisis económica en Europa, se levanta un joven cabo del ejército llamado Adolfo Hitler, el cual se convirtió en canciller de Alemania en el año de 1933. Pero fíjese cómo este país, Alemania, estuvo guardando todo ese odio, todo ese resentimiento por 20 años, porque les hicieron firmar un tratado sumamente humillante y ellos querían cobrársela. Así es que se estuvieron preparando por 20 años para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y hermanos, en esta guerra, fíjese todo lo que pasó. Este hombre terminó llevando al mundo a una Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se llevó a cabo en el año 1939 al año 1945. ¿Cuántos años son, hermanos? Ustedes que son buenos para las matemáticas. ¿Cuántos? 6 años. La primera guerra duró ¿cuántos? 4. La segunda guerra duró 6 años. Del año 1939 al año 1945. Fíjese que ellos necesitaban un líder. Y ahí es donde se levanta este joven que era un cabo del ejército. Pero este hombre de alguna forma se metió a la política, era un líder. Y dijo, sí podemos, vamos a levantar nuevamente al país Alemania. Y se levantó este hombre llamado Adolfo Hitler. Fíjese cómo a veces de entre las cenizas se levanta un líder. Y esto es lo que va a pasar en esta tercera guerra mundial. De ahí es donde va a surgir este hombre. Muy bien. Entonces esta guerra se llevó a cabo en el año 1939 al 1945, pero ya se venía preparando con anterioridad. Esta guerra, hermanos, estaba formada nuevamente por 2 bloques de países. 2 bloques de países, fíjese bien. 2 bloques de países. En Europa, esta guerra se llevó a cabo principalmente en Europa, nuevamente, regionalmente, parte de Rusia y Japón. Y esta guerra estaba formada por estos 2 bloques de países. El primer bloque estaba formado por el eje, así le llamaban, el eje, Alemania, Italia y Japón. Le llamaban eje Berlín, Roma, Tokio. Y los presidentes o los primeros ministros que estaban en ese entonces por parte de Alemania, estaba el presidente o el primer ministro Adolfo Hitler. Por parte de Alemania estaba Benito Mussolini y por parte de Japón estaba el primer ministro Hirohito. Entonces está el segundo bloque, el cual estaba formado por Francia e Inglaterra. La Segunda Guerra Mundial empezó con Francia e Inglaterra, a los cuales después se le sumaron Estados Unidos con el presidente Roosevelt y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética con el presidente Stalin. Este bloque era llamado como los aliados. Este se le llamaba el eje y este se le llamaba los aliados. En esta guerra se cree que murieron aproximadamente 70 millones de personas. 70. 40 millones de civiles, se cree que murieron aproximadamente 40 millones de civiles y 30 millones de soldados. No siempre mueren soldados, muchas de las veces la gran mayoría son civiles por todos los bombardeos que hay. Esta guerra terminó con la victoria de los aliados. Ustedes saben quiénes fueron los que ganaron. ¿Quiénes ganaron en esta guerra? ¿Quién ganó, hermanos? Estados Unidos. ¿Quién más? Rusia. Fíjese bien, mire cómo va la historia, hermano. Estoy hablando un poquito de historia. Esta guerra terminó con la victoria de los aliados. Prácticamente los fuertes no era Inglaterra ni Francia, porque si Estados Unidos y Rusia no hubieran entrado a la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón hubieran barrido, hubieran acabado con Inglaterra. Ya estaban derrotados. Pero realmente los que levantaron y los que hicieron la fuerza y los que hicieron que esa Segunda Guerra Mundial ganara fueron los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquel entonces. México también inclusive entró un poquito. Sí, envió un escuadrón, yo no sé cuántos se acuerdan, llamado el Escuadrón 201. Se hablaba, mande.
Se hablaba de que Alemania iba a invadir, pensaba invadir México. México, ustedes saben que no es un país bélico. Hay una historia ahí, investiguen un poquito. Y México preparó un ejército de charros, ese se llamaba, de soldados. ¿Sabe cómo iban a pelear? Con látigos. Increíble, hermano. Cuando tú ves la historia, con machetes, con todas esas cosas iban a pelear. Y un ex militar de la República, era el que iba. ¿Sabe por qué? Porque se creía que los alemanes, se había dicho, iban a invadir México y por México iban a entrar a los Estados Unidos. Pero no fue así. Pero México, como quiera, mandó un escuadrón llamado el Escuadrón 201. Busque por ahí en su teléfono. Hay un corrido por ahí, el Escuadrón 201, ¿sí? Y llegó hasta Japón. Muy bien, le estoy dando un poquito de historia. Ahora, esta guerra terminó con la victoria de los aliados, quedando como los dos principales vencedores los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de ahí, hermanos, el mundo entró en un orden bipolar. Diga conmigo, bipolar. O sea, quiere decir que a partir de ahí había dos potencias militares que gobernaban el mundo: los Estados Unidos, la primer potencia militar, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran los dos países que gobernaban al mundo militarmente, ¿ok? Entonces el mundo entró en un orden bipolar, es decir, los Estados Unidos y Rusia quedaron como las dos superpotencias militares del mundo. Y esto desencadenó algo que el mundo lo conoció como la Guerra Fría, correcto, la Guerra Fría. La Guerra Fría. Había dos superpotencias militares ahora en el mundo, dos superpotencias. La Guerra Fría, hermanos, fue un estado de tensión. Puede quitar ese, por favor, hermanos. La Guerra Fría fue un estado de tensión permanente que caracterizó las relaciones internacionales entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue una guerra donde continuamente se amenazaban con una confrontación nuclear. Se decían que iba a haber una guerra nuclear y el mundo pensaba que iba a haber una guerra nuclear. Eso se llamó la Guerra Fría. Pero realmente, hermanos, nunca hubo ninguna confrontación nuclear, nunca sucedió. Escuche bien. Y en el año 1989, desde el año 1947, desde el año 1947 hasta el año 1989, terminó el fin de las tensiones entre estas dos superpotencias, porque en el año 1991, fíjese que algo sucedió ahí. En el año 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió y quedó en el mundo solamente una superpotencia, los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ahí, a partir del año 1991, el mundo pasó de ser un orden mundial bipolar a un orden mundial unipolar, donde solamente los Estados Unidos de Norteamérica regían al mundo militarmente. Hermanos, ¿usted cree que eso es importante o no es importante? El que gobierna el mundo militarmente, ese pone las reglas del juego. Y los Estados Unidos dijo: si ustedes quieren comprar y vender, lo van a tener que hacer con mi moneda, con el dólar. Todos. ¿Qué le parece? Así es que si Costa Rica, tú quieres comprar algo a aquel país, tú necesitas de mis dólares. Así es que Costa Rica tenía que mandar sus bananas o lo que él, para que Estados Unidos le pudiera dar dólares. México, tú quieres comprar, vender, tú no puedes hacerlo con pesos mexicanos, necesitas hacerlo con dólares, porque él es la superpotencia hegemónica a nivel mundial. Entonces México tenía que mandar limones, aguacates y todo lo que fuera, para que México pudiera tener dólares, para que ahora pudiera comprar y vender. Y así. Entonces a muchos países no creo que están de acuerdo con todo ese asunto. Entonces, ¿qué pasó? Que Estados Unidos, hermanos, que siendo un país que producía, dejó de producir. Y todo lo mandó a China, y ahora China produce todo y Estados Unidos ya no produce nada. Estados Unidos ya no produce nada. Pero como sigue siendo la superpotencia, el mundo todavía sigue siendo unipolar. Si los demás países quieren comprar y vender, necesitan de mis dólares,
Así es que ustedes mándenme sus productos y yo sigo imprimiendo dinero y les doy papelitos de colores y ustedes me dan limones, aguacates, plátanos, todo lo que ustedes tengan. ¿Qué les parece? Y muchos ya no están de acuerdo con eso. Electrónica, todos sus productos. Y yo les mando mis dólares para que ustedes puedan seguir. ¿Qué les parece? Así es como está el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchos países dicen, ¿sabes qué? Ya, basta, se acabó. Ya no vas a ser la potencia hegemónica a nivel mundial. El mundo ya no va a ser un mundo unipolar, unipolar, ¿sí? Fue un mundo bipolar, donde Rusia y los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se llamaba antes, la URSS, ¿ok? Pero cuando llegó el momento, hermanos, que la URSS se disolvió, solamente quedó Estados Unidos, nadie más, ya nadie le hacía frente. Él puso las reglas del juego. Pero, diga conmigo, pero, aquí hay un pero, hermanos. Aquí hay un pero. El orden va a cambiar. El orden del juego va a cambiar. ¿Ok? 31 años después, hermanos, las cosas están cambiando. Porque hoy en día estamos viendo el resurgimiento militar de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así se llamaba. Ahora llamada Rusia. Ahora se llama Rusia. Así como China también. Estos dos países, fíjese bien, mire de dónde viene el conflicto y por qué se va a dar el conflicto. Estos dos países ahora están pidiendo que la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica termine en el mundo, no más, no más. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, dicen que viene un nuevo orden multipolar, así se va a llamar ahora, un nuevo orden multipolar, donde ya no va a ser solamente un país el que gobierne, sino que va a ser varias naciones. Un gobierno multipolar, eso es lo que está diciendo el presidente de Rusia y el presidente de China. Y para eso, hermanos, prepare el video, por favor, hermanos. Y para eso están preparándose militarmente, están preparando el mundo militarmente y el mundo va a entrar en una tercera guerra mundial. No lo quiero asustar, pero quiero que usted se dé cuenta, que esté apercibido. Cristo nos dejó estas señales para que estemos listos. He tenido que irme a la historia para poderlo llevar hasta aquí, para que usted se dé cuenta del por qué está pasando y va a pasar lo que va a pasar. Póngalo, por favor, hermano. Una tercera guerra. Súbale, por favor. ¿Posible? ¿Una guerra nuclear es posible? Bueno, los analistas internacionales dicen que sí. Inclusive lo asevera el ex jefe de la diplomacia de los Estados Unidos. Mirá. La tensión entre Estados Unidos y China por Taiwán, después del viaje de Nancy Pelosi a la isla, le ha brindado a China una oportunidad histórica de modificar el status quo de la isla, algo que el gobierno de Joe Biden promete no dejar pasar. Nancy Pelosi está en Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aterrizó en Taipei este martes, marcando la primera visita de un titular de la Cámara Baja de Estados Unidos en 25 años. Una visita que muestra significativamente el apoyo estadounidense a la isla a pesar de las amenazas de represalias de China. China, como represalia, realizó maniobras militares con armamento real a solo 20 kilómetros de la costa taiwanesa y amenazó a los Estados Unidos. La tensión nuclear ya no solo es con Rusia, sino también con China. En Rusia, pero también en China, están convencidos que Estados Unidos ha escalado en los conflictos, poniendo en riesgo la paz mundial. Sobre este tema, los analistas internacionales destacan que el propio Henry Kissinger, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, advirtió en una entrevista periodística que estamos al borde de una guerra con Rusia y China sobre asuntos que hemos provocado parcialmente
y lo hacemos sin ningún concepto de cómo va a terminar esto o hacia dónde se supone que nos lleva. Las palabras del ex jefe de la diplomacia de los Estados Unidos tuvieron repercusión mundial. Henry Kissinger, uno de los más reconocidos exsecretarios de Estado de los Estados Unidos, ha afirmado que este país se encuentra al borde de una guerra con Rusia y con China. Por esa razón pidió que cesen las tensiones, especialmente a lo relacionado con Taiwán. Estamos al borde de una guerra con Rusia y China, por temas que parcialmente creamos, sin que tengamos idea de cómo van a terminar o hacia dónde van a llevar, manifestó Kissinger al The Wall Street Journal. El político de 99 años, nacido en Alemania pero nacionalizado estadounidense, cree que se debe ser muy cuidadoso y no provocar un conflicto entre China y Taiwán. Además, critica que la administración de Joe Biden no tiene una dirección definida y que se deje llevar por la emoción del momento. Ante esta nueva situación, el ejército ruso, tras consolidar su conquista en la región del Donbass, ha asumido una estrategia plenamente defensiva, lo que implica dejar la iniciativa de Estados Unidos y la OTAN, que ya recibe armas ofensivas y no solo defensivas por parte de Occidente. Esto genera tensión en Rusia, pero también en sus países aliados. Las nuevas armas y equipos que el presidente estadounidense Joe Biden anunció para Ucrania incluyen misiles de defensa S-300 de largo alcance. De acuerdo con una fuente militar, los sistemas S-300 de fabricación rusa soviética, así como el sistema Patriot estadounidense, son misiles que cuentan con una unidad terrestre completamente autónoma, con un lanzador de misiles, con radar que puede detectar, rastrear y disparar a múltiples amenazas aéreas a largas distancias. Los ucranianos ya saben cómo operar los S-300 y Estados Unidos, junto a varios países de la OTAN, poseen sistemas o componentes para proveer a Ucrania. En este contexto, el tiempo aparece como el factor estratégico decisivo y en este caso juega a favor de Putin en dos aspectos. En Europa, donde el invierno se aproxima, el gas ruso comienza a desaparecer y en Estados Unidos, donde Joe Biden es el presidente más débil de la historia norteamericana, estiman que el rumbo del país está equivocado. Todo indica que este 2022 y el 2023 se convertirán en una etapa de estrategias decisivas del siglo XXI. Y, aunque los líderes mundiales aseguran que hacen todo lo posible por evitar. Muy bien. Se está gestionando una tercera guerra mundial. Hermano, le voy a decir una cosa. Esto no se trata de estar pensando atinándole o no. Esto ya no es el tiempo de la Guerra Fría. Esto ya va a suceder. El jinete del caballo rojo está galopando y va a ir aumentando la velocidad. Usted va a ver que en el año 2023, el próximo año, esto va a ir creciendo. Va a llegar el momento en que China va a invadir Taiwán también, así como Rusia invadió Ucrania, ¿verdad? Esto se va a dar y los ejercicios militares ya se están dando. Mire, hermanos, cuando los hermanos pasan aquí a cantar, usted ve los hermanos que cantan aquí el sábado. Ellos no creen que nada más suben aquí. Primero vienen el jueves en la noche, practican. Antes de que vengan aquí, primero practican y se preparan para cuando llegue el momento. Antes de que yo me pare aquí a compartirles la palabra, hermanos, yo me preparo. Tomo varios días para prepararme. Los países se están preparando ya para entrar a la guerra. Ya se están armando dos bloques de países. En la Primera Guerra Mundial hubo dos bloques de países. En la Segunda Guerra Mundial hubo dos bloques de países. Y en esta Tercera Guerra Mundial va a haber dos bloques de países. ¿Sí? La OTAN, Estados Unidos, Japón, Australia y otros países. Por otro lado está Corea del Norte, Corea del Sur, acá con Estados Unidos también. Pero por el otro lado, hermanos, ¿quién está? La OTAN, Estados Unidos la encabeza, OTAN, ¿verdad? Todos los países de la Unión Europea, la OTAN, Australia, Japón. Pero le voy a decir una cosa, hermanos, ojo con Japón. ¿Se acuerda que en la Primera Guerra Mundial Italia estaba de un lado y de repente se cambió al otro lado? Bueno, Japón ahorita va a estar del lado de los Estados Unidos. Ahorita le voy a mostrar un video. Mire, en la Segunda Guerra Mundial ya había perdido Alemania, Italia, pero Japón todavía no se rendía. Entonces, Estados Unidos
bombardeó Japón, 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, con 2 bombas atómicas. Fue la primera vez que se usó armamento nuclear, 2 bombas. Le voy a decir una cosa, así como Alemania no olvidó la humillación que le hicieron, probablemente Japón pueda estar guardando en su corazoncito cositas todavía. Y ahorita está del lado de los Estados Unidos. Mire, cuando Estados Unidos le ganó a Japón, Japón ya no podía tener armas, porque el que gana, él pone las reglas. Y Japón, de ser un país militar, pasó a ser un país pacífico. Y Japón no hacía armas, pero ahora últimamente está haciendo armas. ¿Por qué? Porque Japón va a lanzar de este lado de China. Ok, todo ya se están preparando, todo el escenario, entiéndanlo, véanlo, hermanos. Ok, pero en un momento los jugadores pueden cambiarse de bando cuando recuerden viejas ofensas o viejas heridas del pasado. Yo no digo que pueda ser, que sea, pero tenga cuidado. Miren, la Biblia dice que a este jinete se le dio una gran espada. Diga conmigo, una gran espada. Hermanos, esto más que una predicación es una enseñanza para que usted vea. No es una espada, o sea, una espada habla de guerra. Se le dio una gran espada. Esto dice que la guerra va a ser grande. Se le dio una gran espada. ¿Ok? Esto nos habla de que esta guerra será una guerra muy distinta a las demás, porque esta guerra tendrá un poder devastador. Será una guerra nuclear. Mire, cuando usted ve la Segunda Guerra Mundial, usted ve la historia, ellos empezaron a darse, pero cada vez empezaron a sacar armamento más sofisticado, cada vez empezaron a sacar lo mejor que tenían de sus armamentos. Esta Tercera Guerra Mundial, lo que yo creo, es que va a empezar como una guerra convencional, con armamento convencional, así como está Rusia y Ucrania. Pero va a llegar un momento en que van a sacar el armamento nuclear, porque la Biblia dice que se le dio una gran espada. Y estos están hablando solamente ya de armamento nuclear. Ok, y va a ser algo regional. Ya vemos dónde se va a dar. Se va a dar en Europa, en parte de Rusia. Pero el orden mundial tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Esto es lo que ellos quieren. Ok, muy bien. Dice que se le dio una gran espada. Vamos a ver el segundo video. Téngame un poquito de paciencia, no son muy largos, son cortitos, este es más cortito. Nos habla de que va a haber armamento nuclear. Vamos a ver el segundo video, hermanos. Mire los bandos, ya se están preparando. Mire, Rusia, China, Italia. Hicieron sus maniobras militares conjuntas en el Voskhod 2022, en el este de Rusia, como lo hiciera en el 2018. Y esta vez participa con fuerzas de aire, mar y tierra. Analistas señalan que estos ejercicios militares es una muestra de cómo se intensifica la alianza entre Vladimir Putin y Xi Jinping y la cooperación militar entre China y Rusia. Incluso la India participó ahora en estas maniobras. El ministro de Defensa de Rusia anunció que el ejercicio Vostok 2022 tendrá lugar entre el 1 y el 7 de septiembre en el lejano oriente y cerca del mar de Japón, con más de 50.000 soldados y más de 5.000 equipos bélicos, incluyendo 140 aviones y 60 buques. Los ejercicios tienen como objetivo mejorar las habilidades de los comandantes y el personal en la gestión de las agrupaciones de fuerzas interespecíficas y de coalición para contrarrestar la agresión en la dirección este. Los ejercicios no están dirigidos contra ningún estado o alianza militar y son de naturaleza puramente defensiva. Las maniobras tendrán lugar en 7 campos de tiro en el remoto oriente de Rusia y en ellas participarán efectivos de antiguas repúblicas soviéticas. Además de China, a las maniobras en suelo ruso también han acudido tropas de Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Bielorrusia, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Nicaragua, Siria y Tayikistán. Según analistas internacionales, señalan que desde Rusia se pretende usar estas maniobras para sacar músculo militar y que el mundo vea que tienen efectivos de sobra, capaces de participar en ejercicios masivos dentro de casa, mientras sus tropas continúan atacando Ucrania. El otro objetivo del Kremlin, siendo el anfitrión de los nuevos juegos de guerra, es que el mundo vea que Rusia no está tan aislada como Occidente le gustaría.
Los expertos señalan que las maniobras reflejan además los crecientes lazos de defensa entre Moscú y Beijing, que se han fortalecido desde que Rusia inició su acción militar en Ucrania el 24 de febrero. Y es que China se ha cuidado de no criticar la acción militar rusa, pero ha culpado a Estados Unidos y el OTAN de provocar a Moscú y ha fustigado las sanciones internacionales impuestas contra Rusia. La alienación entre Pekín y Moscú es más sólida que antes de la guerra. Ambos países comparten percepciones de amenazas similares y su cooperación en seguridad va hacia adelante. ¿Qué le parece? Son muchos países ya. Hay dos bloques. Prácticamente usted va siguiendo, hermanos. Se está repitiendo exactamente como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A Japón no se le permitía tener armamento, pero mire, póngame, este video dura 1 minuto nada más. Ahora Japón ya está haciendo muchos misiles. No se le permitía, pero ahora ya se le permite. Inédito, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha anunciado que va a producir misiles de largo alcance y otro tipo de armamentos. Es la primera vez que esto ocurre. Hasta ahora siempre eran armas de corto alcance, pero después de las prácticas de guerra que realizó, los entrenamientos que realizó China allí alrededor de Taiwán, utilizando municiones reales, y cayeron varios misiles dentro de la zona económica exclusiva del mar japonés. Bueno, hoy Japón anunció que va a desarrollar y producir en masa misiles de crucero y un misil balístico de alta velocidad, mientras busca además la capacidad de atacar objetivos más distantes como parte de una expansión militar. Muy bien. Están preparando ya para atacar a China. O sea, hermanos, los bandos ya se están preparando. Quiero que usted lo vea. Todo esto puede cotejarlo con la palabra de Dios. Dos bandos exactamente igual. Lo que van a necesitar ya nada más es un detonante, algo, una excusa para empezar. Cuando ellos ya estén listos, alguien tiene que empezar. ¿Ok? Entonces, hermanos, todo eso se está preparando. ¿Por qué? Porque va a cambiar el nuevo orden mundial. ¿Ok? Esta guerra, hermanos, va a cambiar nuevamente el orden mundial, de acuerdo a la Biblia. Ahora, de acuerdo a la Biblia, después de esta tercera guerra mundial, el mundo va a pasar un nuevo orden multipolar, así como están diciendo ellos. Estados Unidos, la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, hermanos, después de esta guerra que se va a suscitar y de los que usted y yo vamos a ser testigos, se va a terminar para darle paso a un nuevo gobierno mundial que estará formado por 10 naciones, de acuerdo a la Biblia. 10 naciones, 10 naciones, y de ellas va a salir el anticristo. Muéstrame por favor esa última imagen nada más. Quiero que vea esta imagen que ya se la había mostrado. ¿Se acuerda? Viene un caos. ¿Se acuerda lo que le dije que significaba eso? Bueno, ellos mismos lo dicen, el caos mundial. Y de ese caos mundial sale el supuesto Cristo, que va a venir a poner orden. Acuérdese que en la segunda guerra mundial, cuando Europa quedó totalmente devastada, salió un líder llamado Adolfo Hitler, y él fue el que llevó al mundo a una segunda guerra mundial. Hermanos, cuando esto pase, será el momento exacto, el momento para que surja este personaje. De acuerdo, va a cambiar, de acuerdo a la palabra de Dios, va a cambiar el mundo. Va a haber un nuevo gobierno mundial, que va a ser formado por 10 naciones, y de ahí va a salir el anticristo. Gracias, hermano. Gracias. Solamente termino y le leo este par de pasajes. Miren, Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. De toda esta guerra, de todo este caos que se aproxima, hermanos, viene un cambio multipolar. Ya no será unipolar, ya no será un país el que gobierne militarmente el mundo, serán 10 naciones, y de ahí saldrá el anticristo. Apocalipsis 17, 12 al 14 dice:
Y los 10 cuernos que has visto, miren lo que son los 10 cuernos de la bestia. Son 10 reyes, 10 presidentes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. A esa figura que usted vio ahí en esa imagen. Hermano, todo está preparado y estamos viviendo esos últimos tiempos. Tristemente, muchas de las veces la iglesia no se da cuenta de todo lo que está pasando, de los tiempos que estamos viviendo. Así es que cuando escuche todo esto y cuando escuche que ya China invadió Taiwán, no se asuste, porque Cristo dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Iglesia, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir adelante, porque todavía faltan más cosas que tienen que suceder. Ok, y la Biblia dice aquí, mire, pelearán contra el Cordero. El gobierno del anticristo, el gobierno mundial que el anticristo va a establecer aquí, dice, va a pelear contra el Cordero. Cuando Cristo venga con su iglesia por segunda vez, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Alabado sea Dios. Somos nosotros la iglesia del Cordero. A final de cuentas, hermanos, nosotros vamos a gobernar en esta tierra juntamente con Jesucristo. Esto que estamos viendo es el final del gobierno humano. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender todo esto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y porque tú no nos dejaste a ciegas. Señor, podemos ver que lo que tú dijiste, Señor, en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis capítulo 6, Señor, se está cumpliendo al pie de la letra. Señor, que todas estas cosas no nos turben, no nos alarmen, no nos llenen de temor, aunque estemos viendo por ahí, Señor, personas amarillistas, alarmistas, que están tratando, Señor, de asustar a la iglesia de Jesucristo. Todas estas cosas que tú dijiste que iban a suceder, están sucediendo, están aconteciendo, pero tú dices, no se turben, no se alarmen, sigan adelante, porque es necesario que acontezcan todavía más cosas. No es el fin todavía. Iglesia, tenemos todavía mucho trabajo que seguir haciendo aquí en la tierra. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Dele un aplauso al Señor Jesucristo.